hablar sobre la Cuaresma y les hago un pequeño resumencito de lo de ahora 8 días. Ahora 8 días les mostré cómo la Cuaresma empezaba con la ceniza y cómo era que antes de venir Jesús al mundo no existía la confesión. La confesión nace cuando en múltiples capítulos bíblicos Jesús les dice a los apóstoles: he soplado sobre ustedes el Espíritu Santo para que los pecados que perdones en la tierra queden perdonados en el cielo, y los que retengas en el cielo, en la tierra, queden retenidos en el cielo. Les dio autoridad. Por eso uno no puede, no hay un solo capítulo, amigos, no existe un solo capítulo donde diga confiésate contigo mismo. No existe. Antes de venir Jesús, cuando había arrepentimiento, se rasgaban las vestiduras, se ponían un vestido, un sayal, y se echaban ceniza y se revolcaban en el suelo, clamando y suplicando misericordia de Dios. Cuando viene Jesús e instaura la confesión, lo que hacemos a través de la confesión es entregarle las miserias nuestras a Dios. Por eso Dios es Dios de humildes, y la palabra humilde es, yo diría, que la palabra más degenerada en idioma alguno, porque la humildad no significa pobreza económica, ni mocos, ni remiendos, ni retazos, ni bobada. La palabra humilde significa humo, significa tierra. La palabra humilde significa con los pies en la tierra. La palabra humilde significa que yo no soy más ni menos de lo que soy. Si yo tengo 100.000 pesos en el bolsillo y ustedes creen que no tengo nada, el problema es de ustedes, tengo 100.000. Y si uno de ustedes cree que tengo 1.000.000 y no tengo los 100.000, el problema es de ustedes, tengo 100.000. Yo no soy más ni menos de lo que soy. Entonces Dios es Dios de humildes. ¿Y quién es humilde sino aquel que reconoce sus miserias, sus pecados, sus debilidades, sus flaquezas? Por eso Dios es Dios de misericordia. La palabra mise significa miseria, cordia significa corazón. Dios vino por las miserias del corazón. Nosotros, a través de la confesión, lo que hacemos es entregarle al Señor toda nuestra carga, toda nuestra miseria. La justicia divina funciona todo lo contrario a la justicia humana. En la justicia humana yo llevo un abogado para que me defienda. Yo justifico mi acto, sí, fue que lo maté, pero fue que él me sacó la lengua, me volvió el pelo. Y entonces el juez, por eso me merma. Cada que yo me justifico, el juez me merma. En la justicia divina es lo contrario. Yo me acuso y Dios me perdona. Todo lo que usted justifique en una confesión, perdió el tiempo. Solo cuando usted humildemente vaya y diga: Señor, yo me acusé que he sido mala esposa, he sido cantaletosa, aburridora, mamona, jodona, celosa. Señor, he tratado a mi marido como si fuera lo peor. Señor, para atenderlo sexualmente me pongo las medias de fútbol de él y los rulos. Y me hago rogar 3 meses. Señor, hasta que usted, porque ahorita me dice usted si es muy machista, ¿por qué no le digo eso a él? Señor, discúlpeme, perdóneme, Señor, porque he sido mal marido, la he tratado como si fuera la peor, como si fuera mi sirvienta. No le he valorado, la he humillado, soy machista, egoísta, orgulloso, falso, enano, mentiroso. Le he maltratado, Señor, no he sabido valorar su compañía. Pero si usted va a la confesión y dice: Padre, fue que ayer le cagué una trompada, pero fue que llamé. Eso no. La verdadera confesión tiene que ser humilde.
es reconocer su pecado. Y eso es lo que significa la ceniza. El primer día de la Cuaresma, lo que le dice a usted la iglesia, bueno, estos 40 días que empiezan hoy, usted, ¿se acuerdan la tarea que pusimos 8 días? ¿Quién se acuerda? 40 días vamos a hacer lo contrario. Mire, la naturaleza del hombre es tan natural en el hombre como respirar, como parpadear, el que siempre le vemos el problema a los otros. Siempre. Si yo le pregunto a esta niña por qué vive tan maluco en la casa, dice, es que mi mamá. Y si yo le pregunto a la mamá, dice, es que la niña. En esta Cuaresma, ahora 8 días nos pusimos un gorro, una penitencia, un ayuno. 40 días vamos a hacer el esfuerzo de no mirar los defectos del esposo ni de los hijos, vamos a mirar los nuestros propios. Porque la palabra Cuaresma significa 40. Y desde la antigüedad, la Cuaresma es el tiempo que se necesita para limpiar, para purificar. El diluvio, que fue la purificación de la humanidad, duró 40 días antes de llegar a una creación nueva. El paso por el desierto del pueblo de Israel, que es lo que les voy a explicar hoy, duró 40 años. Y ahorita les voy a contar por qué duró 40 años. Porque era una purificación de un pueblo antes de entrar a la tierra prometida. Jesús duró 40 días en el desierto. Jonás, la palabra 40 siempre significará purificación. Por eso cuando en un barco hay una pandemia, una epidemia, un virus, una bacteria, lo meten en cuarentena. Cuando una finca le da tosa, esa finca entra en cuarentena mientras detectan la bacteria, el virus y cómo lo atacan. La Santa Madre Iglesia históricamente destina 40 días cada año a decirnos, por favor, entren en cuarentena. Mírense por dentro con humildad, detecten sus debilidades, detecten cuáles son sus miserias, qué es lo que le está dañando la vida, qué le está dañando el matrimonio, qué le está dañando el alma. Si Jesús y Dios está en el cielo y nuestra meta es el cielo, en esta cuarentena ustedes van a tener que mirar qué de lo que ustedes están haciendo no los lleva al cielo. Por ejemplo, la sexualidad que usted lleva, los lleva al cielo. El noviazgo que usted lleva, el tipo, la forma de noviazgo que lleva, lo está llevando al cielo. La forma como está llevando su matrimonio lo lleva al cielo. Como hijo, el comportamiento que tiene con sus papás lo está llevando al cielo. Como patrón, la forma como usted trata a sus empleados, como paga a sus empleados, lo está llevando al cielo. Su forma de comportarse con los vecinos lo está llevando al cielo. Su forma de comportarse con la viuda, con el huérfano, con el necesitado, lo lleva al cielo. Todo eso es lo que le suplica a usted Dios que haga en esta Cuaresma. ¿Por qué? Dios nos hizo libres. Somos libres. El amor y la libertad son hermanos gemelos. Pero el pecado nos esclaviza. Somos esclavos del pecado.
Para entender lo que es una cuaresma, hay que mirar el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto. La esclavitud, ¿qué hace? Le quita, animaliza a la persona. Si usted es nieto, bisnieto y tataranieto de esclavo, va perdiendo el discernimiento. Y el discernimiento es lo que nos hace diferentes al animal. Los animales son inteligentes, pero los animales no tienen discernimiento sobre el bien y sobre el mal, sobre la verdad y la mentira, sobre lo que les conviene o no les conviene. Lo que nos hace diferente a nosotros de los animales es que nosotros tenemos el don del discernimiento. La inteligencia, inte viene de interior, ligencia, leer, nos la dio mi Dios para que escogiéramos entre lo que nos conviene y no nos conviene, entre lo bueno y lo malo, entre lo que es cierto o es mentira. Un perro no sabe decir si hoy es lunes o hoy es miércoles. ¿Por qué no tiene el discernimiento que tenemos los hijos de Dios? Lo que hace la esclavitud es hacer que el hombre pierda el discernimiento y se animalice. Por eso, cuando el pueblo de Israel está esclavo en Egipto, se animalizó de tal punto en que, de lógica, los hijos de los esclavos, los nietos de los esclavos, los bisnietos de los esclavos, ya se habían completamente animalizado. ¿Qué quería eso? Que ya no tenían discernimiento sobre el bien y sobre el mal. Ellos simplemente decían me gusta o no me gusta. Pero, ¿a qué le obedece un esclavo en Egipto? Al látigo. Un hijo de un esclavo sabe que simple y llanamente, si el amo truena el látigo, usted tiene que empelotar y acostarse con el amo. No le queda al esclavo la libertad de pensar si se quiere acostar o no se quiere acostar, o si es hombre o si es mujer, o si usted hace de homosexual o de hombre o de lesbiana o qué, simple y llanamente sabe que si quiere conservar su vida tiene que hacer la voluntad de su amo, no tiene derecho a escoger. Ahora se imaginarán eso, 400 años ese pueblo esclavo, ya eran animales. Por eso los que de pronto le están sacando tiempo a leer la Biblia se dan cuenta que cuando Dios saca al pueblo de la esclavitud de Egipto, empieza una formación como formando niños chiquitos. Oiga, ¿sabían que la Biblia le dice lávese las manos antes de comer? Límpiese en el fundillito, báñese, no coman comidas de gallinazos ni de culebra, no coman mortecina. Los tiene que volver el Señor como a empezar a moldearlos, como a hacerlos de nuevo, como a amasarlos de nuevo. Este salir de la esclavitud duró 40 años. Y aún así, ninguno de los que salió de Egipto pudo entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque usted coge un pajarito que lleva 3 años en una jaula y brutamente lo tira al bosque popular El Prado, que para darle libertad se muere. Ese pajarito ya no sabe vivir en libertad, ya es esclavo, ya ama la jaula. Por eso, si ustedes leen el Antiguo Testamento, muchos pelearon con Moisés, se le rebelaron a Moisés y se devolvieron. Y le dijeron, a esto nos trajiste, a aguantar hambre, a sufrir. ¿Qué nos faltaba ya? O sea, ya estaban acomodados a sus amos, al látigo, ya amaban la esclavitud.
eso, ese paso del pueblo por el desierto 40 años era una purificación. Era enseñándolos a ser libres. Y toda la ley mosaica, o sea, toda la ley de Moisés, era formando unos hombres que venían de la esclavitud a llevarlos a la libertad. Pero, aunque la mica la vistan de seda, mica se queda. Aún en el desierto eran esclavos, porque la esclavitud estaba grabada en su inconsciente, en su alma, en su espíritu y en su ser. Solo los hijos de ellos eran medio esclavos y medio libres. Eran medio esclavos porque habían heredado de los papás la esclavitud y el amor por la esclavitud. Y medio libres porque en esos 40 años iban aprendiendo a la libertad. Ninguno de los que salió de Egipto entró a la tierra prometida. Solos los hijos, porque ya tenían por lo menos en su corazón lo que era la libertad. Vino la segunda etapa de la humanidad. La humanidad ya no amaba la esclavitud, sino que como el Señor les enseñó a ser libres, empezó el demonio a trabajar otra estrategia que se llama el libertinaje. Entonces, en la pedagogía divina, ya le tocó venir a Jesús al mundo, no a decir no coma martesina, lávese las nalgas, y ustedes encuentran inclusive cosas en el Antiguo Testamento que así a ojo de buen cubero nadie entiende. Imagínense que usted encuentra textos como decir estos: si una mujer que tiene menstruación se ha sentado en una silla y un hombre se sienta en esa silla, queda impuro y no podrá entrar al templo durante 40 días. O sea, se tendrá que purificar antes de entrar. Y ustedes decían, no, ese Dios es machista, ese Dios está loco, ese Dios es qué. No. Acuérdese, es sacando unos animales. Esos animales entraron a una animalización de tal grado que la mujer era dando parto, era dando a luz, y el hijo y el primo y el marido esperando para acostarse con ella. O sea, la mujer ya era un ser degradado, un objeto completamente. Lo que hizo Papá Dios para enseñarlas a respetar a usted, la mujer, fue que cogió la correa y les dijo: si no me la respetan a ellas, me respetan a mí. ¿Qué quiere decir eso? Si sentarse donde ella se sentó cuando estaba menstruando los hace indignos de estar en el templo, usted imagina tocarla o acostarse con ella. Entonces esa es la pedagogía divina con que el Señor empieza a los hombres a hacer respetar a la mujer. Todo ese proceso de la purificación en camino al desierto era para sacarlos de la animalidad en que habían caído por la esclavitud del pecado. Y quiero hacerles notar una cosa porque está muy próxima. Por eso la palabra de Dios dice: cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Les voy a demostrar cómo los sacó de la esclavitud. Les mandó unos profetas, les mandó avisar con mucho tiempo que muy pronto los iba a sacar, y los preparó. Y cogió a Moisés, y a Moisés le dijo: saca a mi pueblo. Pero antes de la sacada de mi pueblo, ya lo que le dijo, óigase bien: maten un cordero en familia la noche antes de salir. Cómase el cordero en familia. No salgan a la calle por 3 días, y con la sangre del cordero en el dintel de la puerta
pongan una señal, porque antes de sacar a mi pueblo, a mis hijos de la esclavitud de Egipto, voy a matar a todos los primogénitos de los egipcios. Y cuando el ángel de la muerte pase por su casa y vean la señal del cordero en la puerta, no entrará y no hará daño. Y ustedes, mi pueblo predilecto, los sacaré y los llevaré a la tierra prometida. Y yo los sustentaré en el desierto. Óigame, Dios, para mostrarle a toda la humanidad que Él de la nada lo hacía todo, para que ustedes nunca duden de que Dios todo lo puede, imagínense que les tengo una muy buena noticia. El pueblo de Israel en el desierto eran más de 2 millones de personas. Eso era un inteligente. Y se los voy a contar por qué. Hay un libro en la Biblia que casi nadie lee, más bien 2. Lo uno son las genealogías, José, hijo de David, David, hijo de la. Y el otro es el libro de los números, porque son puras estadísticas. Pero créame que en la Biblia no hay nada que sea más importante o menos importante. Solo si usted lee la genealogía, si se lee el libro de los números, solo si usted conoce la palabra de Dios íntegra, podrá tener un discernimiento sabio. Lo que hacen esos libros es un ejemplo. Si usted nunca lo ha leído, no va a caer en cuenta de esto. Dice: y mandado a censar, la tribu de Leví tenía 98,000 hombres listos para la guerra. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Un hombre listo para la guerra es un hombre entre 18 y 50 años. Entonces, si eran 98,000 hombres disponibles para la guerra solo en la tribu de Leví, ¿cuántos eran menores de 18 y cuántos mayores de 50? No me le ponga sino 120,000 hombres. Y si habían 120,000 hombres, como en ese tiempo las mujeres no iban a la guerra, por eso históricamente siempre han sido más las mujeres que los hombres, tenían que haber más mujeres que hombres. Si habían 120,000 hombres, tenían que haber mínimo 120,000 mujeres, y eran 12 tribus. Entonces vendrían a ser 240,000, póngale 200 por tribu, multiplique por 12. 2 millones de personas, 40 años en un desierto donde no había teléfono, ni luz, no había agua, no había nada, absolutamente nada. Y Dios proveyó y les dio, les caía maná, les sacaba agua de las rocas, pedían carne y les llovían pernices. Los sostuvo 40 años para mostrarnos a nosotros y a ese pueblo que Dios no necesita que usted sea profesional, ni que sea rico, ni que sea nada para sostenerlo. El mismo que sostuvo a mis papás, a mis abuelos, a mis tatarabuelos, a mis tatara, los va a sostener a usted en un momento de dificultad. Sostuvo a 2 millones en un desierto, no los va a sostener a ustedes por aquí, ¿cierto que no? ¿No será capaz o qué? Pues este Dios quiso dejar eso escrito para que nunca dudáramos de su poder, de su amor y de su misericordia. ¿Y eso qué tiene que ver con la Cuaresma? Todo, todo, inclusive con el Apocalipsis. Hoy en día el pueblo de Dios es muchísimo, pero muchísimo más esclavo que el pueblo de Israel de Egipto. Antes teníamos un tipo de esclavitud al amo, al látigo, y habíamos perdido el discernimiento entre el bien y entre el mal por el látigo.
ahora lo perdimos por el libertinaje. Ahora, tan sencillo como esto, uno de los signos más latentes de que estamos en el fin de los tiempos es de que en los últimos 50 años la ciencia se ha multiplicado no por 100, sino por 1000. Qué rico que ustedes se dieran cuenta y miraran atrás, y se lo digo por mí, por mi vida. Yo nací en un pueblo y los pueblos están más atrasados que una ciudad, póngale 20 años. Y Manizales está más atrasada que Bogotá, 20 años. Y Bogotá está más atrasada que Nueva York, para 50 años. Y así sucesivamente. Si ustedes hablan con sus padres o sus abuelos, se darán cuenta que hace 50 años no existía el plástico. En Neira, el primer televisorcito lo teníamos nosotros y otro vecinito, y la gente iba a hacer la cola cuando salía Judith Sarmiento con unas gafas así de culo de botella, y leía el horario, y salía Carlos Lleras Restrepo y se echaba un discurso de 3 horas. Era lo más entretenido, lo más entretenido. Y los televisores eran de tubos. Y ojalá se leyera a usted la historia del pueblito de su papá, porque todos los papás de ustedes son de pueblo. Ojalá leyera usted la historia de Anselma, la historia negra. Yo tengo la historia negra, y hace 60, 70 años el río Cauca era transparente y pasaban las bancadas de peces. Hace 60 años, óigame pues, no sé, les voy a contar, estoy siendo exagerado, pero a mí me tocó, y no tengo 60 años, en que en la Galería Negra los huesos, o sea los calambombos, el hígado, las vísceras las regalaban, se las encimaban no para el perro. El maracuyá, el tomate y la mora la cogía uno por ahí en los rastrojos, eso nadie lo cultivaba. No, maracuyá no. ¡No! Mi tía. Yo no voy a contar sino esto. Cuando uno iba por los lados del 41 a bañarse al 41, se iba por todas las rastrojeritas cogiendo maracuyá. Yo no sé a usted qué le tocó. Usted es pelimorada, amiguita, porque usted no come en los supermercados. Es que ya no saben nada de Óyeme, pues, la verdad, amiguitos, es que inclusive a los pueblos llegaban los campesinos con la yuca y el plátano, y a las 4 de la tarde vaciaban lo que les sobraba, y los pobres llegaban y cogían el platanito y la yuquita y se la llevaban. La verdad, hambre no había. Hambre no había. Se remallaban medias, se remendaba la ropita del menor, del mayor le tocaba. Yo tuve un vestidito que no tenía sino 5 puesticas. La de mi hermano mayor, la del otro y la mía. Lo criaban a uno con cuerpito de sirvienta. A mí me servían los zapaticos desde el 30 hasta el 43. Hace 40 años, señores, el papá en una casa hablaba y temblaba la tierra. Con la mirada lo mandaban a uno. Lo mandaban a uno. Se lo prometo que el primer divorcio, claro que usted pues no me va a hacer quedar mal, porque usted quiere más que yo. El primero que yo oí fue que se divorció Turbay Ayala. El padre es que fue a Roma y movió de todo. En mi pueblo no he conocido el divorcio. Hace 30 años o 40, no he conocido. Le cuento que una muchachita negra que quedara embarazada tenía que ir para la PM, pero lejos. No existía eso. Yo no conocía a una mamá jugando a la infidelidad a un marido, no me tocó conocerla, no me tocó. Y había un sitio que se llamaba la zona de tolerancia, y todo el que quería prostituir tenía que bajar a la zona. Y si la muchachita de la zona subía en semana al pueblo, la policía la arriaba como arriando ganado. Y los martes la policía la subía en colita al hospital a hacerles exámenes de veneria y volvía y la arriaba.
Le estoy hablando de hace 30, 40 años. Mi papá me compraba la ropita a mí, no me preguntaba. A mi casa me llegaba la ropa y eso es lo que los papás le llevaran. De hace 50 años, le cuento. Mi papá, mi abuelo fue el primer comprador de café del norte de Caldas. Y a mi papá a los 13 años, a pie limpio, le tocaba con los hermanos venirse con una mulada de 60 mulas a traer el café que compraban. A pie limpio. Me decía que se atollaban las mulitas y metían los piecitos a calorías en el cagajón. Los domingos se ponían zapatos y para jugar fútbol les tenían que quitar. No porque los dañaban, no porque no eran capaces de correr con los zapatos. Simón Bolívar bajaba de Caracas en un caballo a visitar una noviecita que tenía en Ecuador. Ahorita ustedes dirán, este está loco y esto qué tiene que ver. Ya van, esperen. En las casas se viruteaba, unos caserones de aquí. En mi casa, imagínense, la casa mía, usted entraba por aquí y salía por el callejón del otro lado. Y acá había que virutearla, encerarla, había que los patios había que deshiervarlos. Oficio el que quiera, mío. Oficio el que quiera. Y todo el mundo tenía que trabajar, niños, solo casi que era uno destetándolo y cogiendo la colomba. ¿Por qué les digo esto, señores? En 1917, la Virgen María vino a avisarnos de que a partir de 1950 empezaba el Apocalipsis. Y el Apocalipsis es el reino del mal en la tierra, antes de la segunda venida de Jesús. ¿Eso qué quiere decir? Que el mal está multiplicado por 1000. Y lo primero que hizo el demonio con la ciencia fue quitarnos algo que se llama el umbral del dolor. Los que son médicos aquí saben de lo que les estoy hablando. El ser humano tiene una cuestión que se llama el umbral del dolor. Es la capacidad para resistir un dolor en un momento dado, físico o moral. Óigame, ¿qué me le opina a ustedes? Es que no han pensado lo que hicieron nuestros bisabuelos cuando hace 200 años, a pie limpio y cuemama, se fueron armados con un palito a una potencia mundial que era en ese tiempo España, como si nos atacara a Estados Unidos, a dejarlo todo, a pasar por el páramo de Pilba, a hacerse matar para dejarnos libres a nosotros. En ese tiempo, la gente, le va a contar, existían los cargadores, pero le digo a los muchachos, porque los muchachos de hoy en día son inocentes. Un muchacho ahora llega a una finca y me corren un pollo y se maluquean, porque ¿qué creen que eso nace en los supermercados? Muchachos de hoy no creen que la panela nace en un supermercado. Los muchachos creen que este mundo es así hace 1000 años o 10.000. Y les cuento que a ustedes y a mí nos tocó el despelote de la humanidad. Y el peor despelote de la humanidad fue que se nos acabó el umbral del dolor. Y le voy a contar en qué consiste. Toda la ciencia, el 80% de la ciencia está empeñada a que usted no haga nada. Entonces, el televisor tiene lip y multi. Los tenis que no me tallen, los pantalones que no me tallen, la cama
Eso se tira uno y rebota la señora para este lado. Nada nos traiga. Los carros con amortiguador. Todo, nada nos puede tallar. Somos dioses. Nada. Nada nos puede saber medio maluco. Todo está hecho para satisfacernos, para darnos gusto. Y eso ha hecho que nadie quiera sufrir. Nadie quiera sufrir. Eso ha hecho que nadie aguante el mínimo dolor. Yo estas ñatas las tengo así porque cuando nací fui como el sexto de la familia. En ese tiempo no habían ginecólogos, habían arqueros. Pero allá los muchachos están en un tipo que lo alcanza, que no compra la pared. Ahora tráigame una mamá que sea capaz de dar a luz. Yo vi en el Caquetá, me tocó hace 25 años, ver una señora cómo se encierran solas en una pieza con una batea llena de agua tibia y salen los berracos más cabezones que la mamá, y a los 2 días está la señora trabajando como un corriente. Vaya pues, soy una mujer, es capaz de dar, porque acabamos con el umbral del dolor. Acabamos con el umbral del dolor. Eso hace que nosotros nos endiosemos. Nada nos puede tallar, nada. Y eso hace que perdamos la capacidad de lucha. Ustedes ven los muchachitos de hoy que se quitan los calzones y le cuento, usted sabe dónde se los quitaron porque quedan. Ahí quedan. No, y por el olor, ya nadie quiere hacer nada.